Bueno, mi nombre, mi nombre es Camilo, Camilo Ardón Morera, hijo de Jenny Morera Pacheco, perdón, y de Sergio Eric Ardón Ramírez. Hoy yo vengo más bien no a exponer sobre ellos, sino sobre lo que titulamos como mis 4 tesoros. Y no vengo a hablar de mis padres, sino más bien de mis abuelos, tanto los paternos como los maternos. Uno guarda objetos, objetos que en realidad lo que hacen es que son remembranzas, recuerdos de aquellos abuelos que son queridos, entrañables, que han sido en alguna manera, yo diría mucha, más bien de los formadores de lo que uno trata de ser. Entonces, yo quisiera empezar con mi abuela Nana, que se llama Lucía Ramírez Víquez. Ella fue oriunda de San Joaquín de Flores. De lo más destacable en ella, de lo cual tengo unas llaves que de chiquillo ella me regaló de una casa muy bonita donde ellas vivían, que desgraciadamente pues fue demolida, como tantas otras que hubieran sido pues legados muy bonitos que los tuviéramos, que estarían de pie todavía en nuestra Alajuela. Pues guardo recuerdos de ella, sobre todo una muy buena persona, dadivosa, desprendida, muy preocupada por los demás. Ahora, pues quería hablar de Carlos Luis Ardón Alpizar, que nosotros le decíamos Tuto. Mi abuelo era muy deportista, hizo muchas cosas, desde andar en motocicleta, desde boxeador, nadador, amaba el mar, pescador, bueno, pesca submarina, que él decía también que gracias a eso decidió dejar el cigarro a los 50 años porque él quería bucear y le afectaba un poco. En fin, simpático, muy simpático, dicharachero, le encantaba bailar, disfrutar la vida, tuvo la suerte de hacerlo, viajero digamos, por el mundo. Recuerdo muy bien de que nos traían camisetas de sus viajes, de eso, uno de chiquillo le hacía pues mucha gracia, ese tipo de cosas, no sé, chocolatitos, algún souvenir, las cosas que ellos traían. De las cosas que más recuerdo en aquella casa que ambos vivían, tenía un corredor muy amplio, simpático para uno como niño. Tenía un perico que se llamaba Pipo. Ese perico no era de aquí, era un perico venezolano, no sé de dónde lo conseguiría, pero era muy simpático porque el perico hacía muchas cosas. Digamos, el perico, él lo tocaba así, se hacía el muerto. Era un perico que odiaba a los niños, nos perseguía para picarnos. Él solo se dejaba tocar por mi abuelo, prácticamente por mi abuelo Carrucho, que le decían así a mi abuelo, aquí conocido en Alajuela como Carrucho, y pues muy simpático. Ahora, pues quiero seguir con mi parte de mis abuelos maternos. Mi abuela Tita, doña Julia Pacheco Pérez, que pues su familia era oriunda de Cartago, entiendo yo, ¿verdad? Pero ella se crió aquí en Alajuela. Una señora muy fuerte, empeñosa, todo un ejemplo vamos a ver,
de voluntad para vivir. Ella desde pequeña le dio polio y quedó afectada de una pierna, donde, digamos, la pierna la tenía muy delgada. Tuvo que usar al tiempo, pues, siempre un bastón. Después tuvo que sentarse en una silla de ruedas, pues no, ella no se quiso operar del fémur, ¿verdad? Se le había desgastado con los años. Vivió muy longeva, 100 y pico de años, no sé si fueron 105. Su hermana, una de sus hermanas murió muy joven, que fue la fundadora de la escuela María Pacheco. María Pacheco, en donde se enseñaba a hacer diferentes cosas, o sea, cocina, coser, bordados, todo eso. Se hizo cargo mi abuela de la dirección de eso, posterior a la muerte de su hermana. Tengo un teléfono de la casa de ella como símbolo querido, que ojalá pues uno pudiera marcar otra vez el 441-1813 y comunicarse con ella. Muchas gracias. Pues mi abuelo Tito, Alejandro Morera Soto, un señor que, pues yo no soy historiador deportivo, ni mucho menos, ¿verdad? Uno recuerda algunas fechas, algunas cosas que él le habló, y pues en eso está en internet, está en YouTube, está por muchos lugares. Traje un par de cosas, pues las medallas que pues son más que todo, digamos, un tesoro de mi familia, porque de mis hermanos y yo, de mi familia, también pues como muestra uno de los álbumes de recortes que guardaba mi abuela Julita con mucho cariño. Y pues Alejandro Morera, voy a hablar un poco más del hombre, del ser humano. A uno le alegra mucho gente que a veces se le ha acercado en el transcurso de la vida hablando muy bien de él, de su calidad como ser humano, dadivoso, desprendido. Enfrentó muchas cosas, nunca perdió muchos problemas, bueno, como tanta gente en la vida, pero enfrentó problemas que no le quitaron ese optimismo. O sea, fue a España a jugar con el Barcelona y vino por la guerra civil española, ¿verdad? Goleador allá, tantas cosas que la gente conoce y datos que se pudieran escribir. Yo, pues padre de una sola hija, mi madre que falleció. Él tuvo, vamos a ver, por contar una anécdota, él tuvo vamos a ver, la suerte de no darse cuenta de que nuestra madre había fallecido, porque el Alzheimer en eso le ayudó. Ya él no era consciente, no era tan consciente de lo que pasaba a su alrededor, y al morir al morir mi madre, pues no se dio cuenta, y siendo su hija única, me imagino que hubiera sido muy doloroso para él. En ese sentido, fue una cosa buena, digo yo. Contando algo pues vacilón acerca de él, en ese Alzheimer, ¿verdad? Que en ese Alzheimer que él vivió, pues alguna vez perdido, así volvió a ver a mi abuela, que
que es una cosa simpática. Volvió a ver a mi abuela ya con 70 y pico de años y no me acuerdo cuántos de casado, y le dijo: mira, Julita, yo creo que se está oscureciendo, no sé, vos estás aquí, es mejor que te vayas para tu casa porque que irá a pensar la gente, ¿me entendés? Entonces mi abuela, que no tenía mucha paciencia, le dice: Alejandro, pero no te has dado cuenta qué edad tenemos. Siempre, como lo digo, fue una persona, digamos, siempre listo a ayudar a otra gente, a esto, a lo otro. Y tanto es así que no recuerdo bien, pero voy a contar, aunque sea parte de la anécdota, la cosa más vacilona es que él una vez cerca de su casa, pues vio que había una gente que se quedó varada, el carro se quedó varado. Entonces pues él no se fijó mucho en el carro, que aparentemente sí él debió haberlo reconocido, pero no lo reconoció. Entonces pues él se puso a ayudarle a estos hombres que iban en el carro, de ahí a arrancarles el carro, y entonces ya el carro arrancó y ellos le agradecieron mucho y se fue. Poco después pasó un hombre y dice: Alejandro, ¿no viste que me robaron el carro? Y dice: ay, mira, si yo ayudé hasta los ladrones. Mi abuelo era así. En la finca que tenían en Carrizal, mi abuelo se encargó de administrarla y todo eso, y como mucha gente, él quiso comprar una finca, y bueno, y pasó lo del Irazú, ¿verdad? Las erupciones del Irazú, como tanta gente, también ellos sufrieron, habían hipotecado la finca y se perdió todo aquel lugar donde ellos pues iban a vacacionar, donde trabajaban. Eso siempre le dolió mucho a mi abuela, perder la finca, y son cosas que él tuvo que enfrentar y apechugar, y siempre siguió optimista como era. Yo creo que él, su espíritu deportista, de ir adelante, de saber que hay una segunda oportunidad, que hay revanchas, que hoy se puede perder un partido, mañana se gana. Todas esas cosas a él lo ayudaron en la vida. Cosas simpáticas, como para terminar, tal vez anécdotas que alguna gente quiera. Él me contó una vez que estando en España, por ejemplo, cosas simpáticas, el masajista le dijo que sentía algo raro en él, en su columna, y dice: usted sabe que yo creo que usted tiene una vértebra más. No sé por qué, parece que usted tiene una vértebra más. Esas cosas me contó. Él tenía el pie de él, por hablar de las condiciones físicas, él era un hombre pequeño, digamos, a lo Maradona, a lo Messi, ese tipo de jugador, hábil, dribleador, con muy buena pegada, pero sobre todo la gente decía que mi abuelo Alejandro pateaba muy duro. El empeine de él era tan pronunciado que él los dedos los podía pegar, los dedos de los pies los podía pegar al empeine. Yo nunca he podido, pero ni moverlos. Él los pegaba, tenía una elasticidad y un arco. El empeine lo tenía así y el arco muy pronunciado, un pie pequeño, y aparentemente eso le ayudaba mucho también en el equilibrio, en poder. Nació con eso, con ese don físico. Yo quisiera, como para terminar, después de hablar de mis dos abuelos y mis dos abuelas, pues en realidad uno siente que tuvo suerte, que tuvo
muy buenos abuelos, gente que le dejó un acervo, un legado de cosas morales para la vida, que son en realidad los tesoros que a uno le dejaron. Pues lo demás que uno tiene, pues son estos objetos que uno les guarda cariño porque son símbolos, porque los representan a ellos. Eso era lo que yo quería decir y muchísimas gracias.